Sandra Sánchez, gerente de fiscalización de contratos de ILB. ¿Cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda tu audiencia. No sé si me están escuchando bien ahora. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ok. Bueno, em, como tú dices, se han estado lanzando varias premisas acerca de los contratos. Una de ellas que ha sido fundamental es el hecho de que no deberían tratarse estos contratos de industrialización del litio durante el gobierno del presidente Arce. Y creo que esto es importante igual aclarar que este proceso no ha comenzado el anterior año, es un proceso que viene de una convocatoria internacional pública el 2021, ¿no? Donde se han presentado varias empresas, se ha ido avanzando año tras año en la revisión de su solvencia económica, su solvencia técnica, presentaciones de estudios que han tenido que hacer las empresas también para validar que conocen sobre el sector. Entonces, ha sido un camino largo que se ha tenido y después, posteriormente, el ingreso a la negociación de un contrato que igual ha tenido varios meses en los que se han sentado la empresa ILB a cerrar los términos de un contrato, acordarlos. Y con esto hemos durado básicamente casi 3 años y medio, ¿no? Entonces el contrato está listo justo al momento en que estamos en un año, digamos, electoral, pero no es un proyecto político, ¿no? Es un proyecto productivo, económico para el país. Estamos hablando de un contrato de alrededor de 30 años, es decir, que va a trascender gobiernos, ¿no? Este gobierno, el siguiente y los que van a venir, es como ha sucedido en hidrocarburos, ¿no? Gerente, Hidrocarburos viene de 1990 y se han cosechado todos los ingresos en periodos que han sido entre el 2010, 2015. ¿No? Entonces, así es es, el señora modelo de Sánchez, industria extractiva. eso quiere decir que, por ejemplo, si arrancase este proyecto ahora, recién veríamos la cosecha de aquí a 10, 15 años. Porque usted ponía el ejemplo de los hidrocarburos y lo que ocurrió en la década de los 90 y las regalías. Mira, si empezamos el proyecto este año, estamos hablando de que año en el cual se va a hacer el diseño de la planta. Posteriormente son 2 años para la construcción de la planta y alrededor de 3 años, ¿no? Ahí hay un rango entre que puede ser un año, 2, 3 años para la estabilización de la planta, donde ya tendríamos una producción de 35.000 toneladas de carbonato de litio urano batería puestas para la exportación. Entonces, sí, estamos hablando de que de acá, por lo menos a unos 4 años, vamos a tener recién un producto para vender y que nos empiece a ingresar un flujo de dinero. Ahora, Cuanto más retrasamos este periodo, también más retrasamos el poder tener estos ingresos. una de las observaciones de diferentes voces, desde Fruitcast, pasando por el diputado Roca, por Comcipo, que lejos están estos tres, por algunos mencionar, de coincidir o de coordinar ciertas observaciones. Algunas de las observaciones tenía que ver con, por ejemplo, el costo operativo de una tonelada de carbonato de litio, decían que iba a ser aproximadamente $15,000 según los contratos. Y el precio internacional está alrededor de $10,000, $12,000. Es decir, ya habría ahí una pérdida de 3,000. O sea, ya vamos menos 3,000 por tonelada de carbonato de litio. ¿Esto usted nos puede aclarar si es así o de dónde sacan esto, tanto estas autoridades como dirigentes estos datos? Sí, la verdad es que no sé de dónde consiguen los datos. Nosotros trabajamos sobre la base de todos los estudios de factibilidad que vamos avanzando con las empresas. En este caso, por ejemplo, CBC, la empresa china, tiene una proyección de precio de costos totales que van entre los $4.800 hasta una banda de 6.000, ¿no? Como máximo estaríamos hablando. Si hablamos de un precio de 10.000 o 12.000 dólares, tenemos un margen de ganancia alrededor del 100%.
Ahora, ese monto que usted nos dice, entre 4,000 y 6,000 dólares, ¿incluye esos 1,700 dólares que hay que pagar por tonelada de carbonato de litio por el servicio que nos van a prestar? Porque no es que nosotros lo vamos a hacer, o ILB, sino lo van a hacer ellos. Y eso incluye también el interés, que mencionaban que el interés de la deuda es de alrededor del 12%. Incluye el costo de la licencia de la tecnología, que eso es lo que nos están cobrando, un monto pues 1.700 dólares por tonelada. Y el interés no es del 12%, como ya se ha aclarado en varios momentos. Este es un supuesto que se ha tomado para la evaluación financiera de escenarios, ¿no? Evidentemente, nuestra proyección es que el interés esté rondando a cerca del 7% para abajo. Más o menos es lo que estaríamos esperando con las proyecciones hoy que hay, con las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, las tasas libres de riesgo, aumentando un spread de riesgo para el financiador también. Estamos entre esos escenarios manejando, pero sí, el costo que me preguntas estaría incluyendo esto. Ahora, cuando usted menciona el tema del interés, que la idea es que sea de 7% para abajo, pero según los anexos del contrato, que entendemos forman parte del contrato, un anexo dice que se debe hacer una cotización con 3 bancos internacionales. Haciendo esa cotización con 3 bancos internacionales se saca un promedio del interés y ese es el interés que tiene que pagar ILB. Ahora, en ese sentido, mientras más suba el riesgo país, por ejemplo, yendo al porque es eso, entendemos que sobre eso se basa la banca internacional para dar más, menos crédito, cobrar más, menos interés a un país. El riesgo país, nosotros estamos ocupando el segundo lugar en este momento en la región. Mientras más suba, más el interés, es decir, este año puede ser, por ejemplo, 7%, al año puede ser 10% porque está peor la situación. Efectivamente, para las tasas de interés se toma en cuenta el riesgo país, pero se toma en una ponderación, ¿no? También se toma en cuenta el riesgo del proyecto. Y en estos proyectos extractivos, el riesgo es muy bajo a diferencia de hidrocarburos, ¿no? En hidrocarburos la posibilidad de fracaso es del 80% y la posibilidad de éxito es del 20%. En el caso de la extracción del litio es al revés, ¿no? La posibilidad de éxito es muchísimo más grande que la del fracaso. Entonces también se toman en cuenta estos indicadores dentro de los bancos y se pondera, ¿no? Para sacar una tasa de interés. Sin embargo, este 12%, que es ya una tasa que es bastante, podamos decir, elevada, nos ha permitido evaluar que el proyecto también aguanta una tasa del 12%, porque evaluando con esta hemos sacado valores actuales netos para el proyecto positivos y también tasas internas de retorno. Ahora, gerente, otra de las observaciones tenía que ver con, por ejemplo, el que ILB pague todo el proceso, el transporte, incluso si se exporta, por ejemplo, a China o a algún otro lugar, ILB tiene que correr con esos gastos, no así la empresa. ¿Esto nos podría aclarar, por favor? Eso ha sido parte de la negociación con la empresa china y por supuesto estos costos son compensados dentro de la misma economía, con la misma economía, digamos, del contrato. Bien, eso quiere decir que sí, que ILB paga o pagaría. El proyecto va a pagar, ¿Y el ¿no? O sea, todo el proyecto, proyecto. quién encabeza el proyecto? Los dos, tanto CBC como ILB, ¿no? Tenemos un proyecto y una economía del proyecto en conjunto, la cual nos permite pagar y recuperar los costos que se van dando a lo largo del transcurso del proyecto. Podríamos de repente ser un poco más didácticos, gerente. 100 millones de dólares, supongamos que genera en un año una de las plantas. De esos 100 millones de dólares, ¿cuánto queda para el Estado boliviano? ¿Cuánto va por regalías al departamento de Potosí? Que ese es otro de los puntos, sobre todo de Comcipo. Y ¿cuánto tenemos que pagar de la deuda? ¿Cuáles son las proyecciones en ese sentido? Bueno, de los 100 millones de dólares que tú manifiestas como
ejemplo, vamos a distribuirlos alrededor de un 67% se estarían quedando dentro de nuestro país. ¿Cómo sacamos esto? Esto es lo que se llama la participación del Estado. Y lo que hacemos es dividir los ingresos que se tienen dentro de todas las regalías, el IUE, el IVA, el IT, la ganancia de ILB y también el IUE por tasas al exterior. ¿Ya? De ahí es donde sacamos ese 67%, entre 67 y 70% que esperaríamos que se quede en el país. Bien, lo demás entendemos que sería prácticamente para la empresa extranjera o es también para estos costos de flete, del transporte internacional del producto. Mira, como en cualquier negocio, una persona que va a invertir, lo que quiere es recuperar su inversión y tener una ganancia. Entonces, este 30% restante vendría a ser esa parte, la recuperación de su inversión y una ganancia por el servicio. Ahora, de este 67-70% que usted menciona se quedaría en nuestro país, ¿cómo está distribuido? ¿Cuánto más o menos es ganancia pura? Porque entendemos que hay tema de impuestos, hay tema de la generación, diríamos, de la economía regional, que puede aportar de alguna u otra manera, directa o indirecta, pero ¿cuánto se queda en líquido después de pagar todo, más o menos, según las proyecciones? Entendemos que no puede haber un número cerrado porque las cotizaciones internacionales del carbonato de litio hacen variar todo, pero más o menos debe haber estimaciones y escenarios. Exacto, como manifiestas tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, estamos hablando en regalías en que estamos entre unos 800 o 900 millones de dólares que debería entrar para la región de Potosí, los municipios. En una recaudación indirecta, ya cuando hablamos del IUE, ganancia de ILB, remesas al exterior, estamos hablando de entre unos 11 mil y 13 mil millones de dólares que deberían quedar en el país. Pero estos, digamos, solo son la parte, digamos, fiscal, ¿no? La recaudación. Ahí tenemos que sumarle todo el impacto económico del movimiento que va a causar el ingreso de la inversión. Hablamos de 1.030 millones de dólares que van a entrar al país progresivamente durante los primeros 3 años, que efectivamente van a causar un impacto de generación de empleo, ¿no? Entonces se van a requerir servicios de construcción, servicios hoteleros, transporte. También, por supuesto, las universidades van a tener también un movimiento porque necesitamos profesionales que vayan a cubrir la demanda de la empresa. El personal que tiene que tener la empresa es en un máximo un 15% extranjero, eso dice la ley laboral. El restante tiene que ser personal boliviano. Entonces tenemos que empezar a capacitar en las universidades para los perfiles que se vayan a requerir. Necesitamos alimentación, alojamiento, servicios legales, servicios de contabilidad, ¿no? Eso es eh, un impacto en la economía, el movimiento económico en Bolivia y también en la localidad, por supuesto. Respecto al personal, ¿no existía ya ese personal? ¿No se había capacitado durante años a cierto tipo de profesionales muy específicos, sobre todo afuera, para ILB? Actualmente esta empresa está viniendo con una tecnología que se llama de extracción directa de litio, ¿no? Es una tecnología que se encuentra patentada y que pocas empresas en el mundo la tienen. Entonces, nuestra gente debe empezar a capacitarse también dentro de la empresa en ese proceso. Por eso cuando decía no hay una transferencia tecnológica, nosotros decíamos, bueno, primero que sí nos van a dar una licencia sublicenciable dentro del proyecto para poder manejar la planta, pero también va a estar 85% como mínimo de nuestro personal capacitándose en el manejo de ese proceso de extracción directa de litio. Gerente, ¿cuántos ejemplos de extracción directa de litio a escala industrial hay en el mundo? Porque ese era otro tema, decían, es prácticamente casi de laboratorio.
Bueno, no, ya están en China, por ejemplo, hay también la extracción directa y acá en nuestro país, en la región, podríamos ver el tema de Eramet, que está en Argentina, que ya tiene una planta industrial de extracción directa de litio. Claro que son diferentes tecnologías, ¿no? Cada una maneja una forma, como te digo, y está patentada. En Chile todavía están bajo el método de evaporación, porque las condiciones de su salmuera sí lo permiten, pero sabemos que ya hay varios proyectos en desarrollo, ¿no? Para el tema de EDL también en Chile, pero todavía nada industrial, digamos. Bien, las dos empresas las dos primeras empresas con las que Bolivia ha firmado, CBC de China, Uranium One de Rusia, ¿tienen experiencia en este tema? Porque se había dicho que, por ejemplo, Uranium Group no tenía experiencia en la extracción directa de litio. Sí, en ambas empresas hemos validado básicamente que ellos se conocen de esta industria, validamos de que tengan plantas, digamos, ya eh, aplicadas, ¿no? De que sepan la industria, porque sí, es muy complicado trabajar con alguna empresa que sea, no tenga experiencia, ¿no? Por el tema tan delicado que es ambiental. Entonces, sí, validamos que ellos sepan el del trabajo. Una última, gerente. Usted mencionaba una cifra entre 800 y 900 millones de dólares de regalías para el departamento de Potosí, que esa es la estimación. ¿Esto en qué periodo es? ¿900 millones qué, al año? No. No, ¿O los estamos 30 hablando por años? el todo el contrato. Es decir, los A ver, 30 años. al año estaríamos hablando entre unos 35 millones. Todo eso depende mucho del precio, ¿no? A medida que tenemos un precio más alto, también nos beneficiamos de una mayor recaudación. Pero estamos hablando más o menos en promedio entre unos 35 millones, de los cuales 85 van al gobierno departamental de Potosí y 15% va a los municipios. Bien, perfecto. Entonces hablamos de 30 millones para el departamento en regalías departamentales. Esto sería el 3% según la ley minera, que es en la que se basan los contratos. Así es. Muy bien, gerente, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Nos ha despejado algunas dudas. Nosotros vamos a estar con gusto convocándola nuevamente. Para nosotros es importante justamente que se pueda informar de esto porque la política de nuestro medio es esa, escuchar todas las campanas, ¿no? Y entendemos que la política comunicacional debería ser esa, no agarrar y a última hora cambiarnos las entrevistas o bajarse simplemente. Así que agradecemos mucho que haya estado con nosotros y va a ser hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Diego, por la invitación y siempre abiertos a poder discutir sobre el tema. Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias Buenos igual. días.